Y justo este tema abarca el tema para ellos, ¿no? Y el tema de hoy es el método de Cristo para la enseñanza. Este tema no solamente es de interés para los docentes, diría yo principalmente para los padres, ¿no? Quienes están en contacto con los niños más directamente. Vamos a partir teniendo en cuenta el término de educación. ¿Qué es educación, verdad? Pues quizás podemos pensar que solamente abarca lo académico, pero educación va mucho más allá. Tiene que ver con la crianza, con la enseñanza y la doctrina que se le va a dar a los niños y a los jóvenes. Y para que nosotros podamos tener una educación eficaz, ¿no? Podamos lograr que lo que le queremos enseñar a los niños realmente sea significativo. Hay un consejo que nosotros debemos de tener en cuenta y es conocer a cada niño de acuerdo de sus habilidades, capacidades. ¿Por qué? Porque no todos los niños van a aprender de la misma manera. Hay una reflexión que a mí me llamó mucho la atención de este personaje, Albert Einstein. Es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial. Pues teniendo como referencia a esto, podemos pensar que desde muy pequeño académicamente fue muy brillante, ¿no? Con las notas quizás más altas, ¿no? En ese entonces. Sin embargo, no fue así. Él fue un estudiante muy distraído, no aprendía muy rápido, ¿no? Tenía las notas muy bajas que incluso le llevaron a sus maestros a pensar que él nunca llegaría a hacer nada en esta vida, ¿no? Pero en esta parte, el papel de los padres, ¿no? Juega un rol muy importante porque los padres son los que están más cercanos a los niños, las personas que cuidan a los niños, ¿no? Con quienes convive, son los que conocen mucho más sus habilidades y capacidades y ven la manera, cómo pueden ayudar para poder desarrollar, ¿no? Esas habilidades que ellos tienen. Lo que es muy difícil de ver en un colegio. Por eso los padres son los primeros maestros que se tiene en casa. Ahí vemos en la imagen, vamos a decir, varios tipos de estudiantes, ¿no? El estudiante elefante, el estudiante perrito, el estudiante ave, el estudiante serpiente, el estudiante pez y el estudiante mono. La persona que les está enseñando, ¿no? La persona que está allí, que puede ser un padre, puede ser un profesor, ¿no? Él dice, ¿no? Para que la evaluación sea justa para todos, este, consiste en que, por favor, suban al árbol, ¿no? Esa era la evaluación, la forma de esta persona de poder ver quién es el mejor alumno. ¿Ustedes quién creen que se sacaría 20 en esta evaluación? El mono. Puede ser el mono, ¿verdad? Porque tiene la habilidad y la capacidad de escalar los árboles, o puede ser el ave, porque vuela y ya está en la cima de un árbol. El elefante lo puede intentar, el perro también, la serpiente quizás no llegará de primeras, pero ¿qué hay del pez? Él no lo puede ni siquiera intentar, porque la forma de evaluación, la forma de cómo se le está enseñando no es la más eficaz para, para este niño pez, por decirlo así, ¿no? No es que él no tenga ninguna habilidad, no es que sea un niño que no tiene futuro, ¿no? Quizás por su comportamiento, quizás por tantas cosas que Satanás pone en el camino de un niño, ¿no? Traumas, tantas cosas que puede tener. Por eso este científico hacía esta reflexión, ¿no? Lo voy a leer literalmente. Dice, todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará toda su vida pensando que es estúpido, ¿no? O sea, como que una persona que no puede lograr nada, que no puede hacer nada, cuando no es así. Entonces, teniendo en cuenta esto, cada persona es única y Dios nos toma así, ¿no? Dios va poniendo dificultades quizás en nuestra vida para poder fortalecer ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Seguir
formando nuestro carácter a semejanza de nuestro Señor Jesús. Pero la forma no es igual para todas las personas, porque Él nos toma como un individuo, ¿no? Con nuestra personalidad, con todo lo que tenemos. Y así el Señor avanza y nos educa y nos enseña. De la misma manera, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que no todos los niños aprenden de la misma manera, no todos los niños se van a desarrollar de la misma manera. De hecho, este personaje empezó a hablar recién sus primeras palabras vocalizadas a los 3 años y pensaron que tenía alguna dificultad intelectual, ¿no? Pero no es así. Logró mucho más de aquellos que en su entorno tenían muy buenas calificaciones, ¿no? Entonces, eso podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora vamos a entrar para ver cuál es la verdadera educación. Ya sabemos que debemos de tomar a los niños de acuerdo a su personalidad, o enseñarles, ¿no?, de forma personalizada, viendo sus cualidades, sus capacidades. Pero ¿cuál es la verdadera educación? ¿Cómo nosotros estamos seguros si la forma de estar educando a ese niño es la correcta, ¿no? Entonces vamos a tomar como libros bases de la autora norteamericana Elena G. de White. Ella escribió muchos libros. Tomó estos textos de base porque muchos de los que siguieron los consejos, tanto padres como instituciones a nivel mundial, llegaron al éxito siguiendo estos consejos. En el libro Fundamentos de la Educación, en el capítulo 2, nos dice: la verdadera educación es una ciencia grandiosa, porque se funda en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Claramente podemos entender nosotros que la verdadera educación va a ser una ciencia grandiosa, siempre y cuando esté fundamentado en el temor de nuestro Dios, que ese es el principio de la sabiduría para cada ser humano. Cristo es el más grande maestro que este mundo haya conocido. Y no es del agrado del Señor Jesús que sus hijos, por cuales murió, sean educados de manera tal que sean inducidos a colocar la sabiduría de los hombres en primera línea y releguen la sabiduría de nuestro Dios, ¿no? Entonces, uno de los consejos más importantes es que nosotros debemos de tener en cuenta, en primer lugar, el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, ¿no? El respeto, el amor a Dios. Ese es el consejo número 1. En otro texto llamado el libro La Educación, en el capítulo 1, nos da un concepto claro de qué es una educación superior, una verdadera educación. Y nos dice: la educación significa más que seguir un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Así en resumen, ¿qué es la verdadera educación? No solamente tiene que ver con lo académico, ¿no? Que se pueda desarrollar, que pueda ser un niño brillante en el colegio, que pueda lograr una profesión, sino es un desarrollo armonioso de las facultades, tanto físicas, ¿no? Que no debe estar quieto, sentado. A veces nosotros cometemos el error, ¿no? Los que trabajamos con los niños, de que queremos tenerlos ahí tranquilos, quietos, pero el desarrollo físico, el que ellos puedan jugar, el que ellos puedan ser libres en ese aspecto, les va a ayudar mucho, ¿no? En lo mental, en el conocimiento y en lo espiritual. Si uno de esos 3 faltara, no sería una educación completa. Una persona no llegaría a ser feliz, realmente exitosa, ¿no? En su vida.
Y es una preparación, esta educación verdadera, esta educación eficaz, no solamente nos va a preparar o va a preparar a los niños para que sean exitosos en esta vida, sino también para para la venidera, para ese lugar tan hermoso que Dios nos está preparando cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces es una educación completa que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podemos ver en este mundo, ¿no? Que es una educación que también les va a ayudar a llegar al reino de los cielos. Este, um, este principio lo entendió muy bien la madre de Jesús. Jesús fue un niño, ¿no? Y también necesitaba una maestra, maestros, ¿no? Y su primera maestra fue su madre. Y las primeras maestras siempre, ¿no? Son los padres, pero en primera instancia son las madres. Ella entendió eso y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. No solamente crecía en sabiduría, sino también en su salud, ¿no? Cómo aprender a cuidar a los niños también en su salud física, en gracia, no solamente en lo espiritual, sino también para que pueda ser una persona de bien en la sociedad, ¿no? En gracia para con los hombres. Siguiendo estos consejos, eh, esta madre que es María, ¿no? Jesús llegó a ser un gran ejemplo, ¿no? Que todos los niños se pueden esforzar por llegar a ser, pero solamente si sus padres buscan al Señor con sumo fervor y si ellos cooperan con sus padres. Entonces la labor es de ambos, ¿no? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros queremos enseñarles el temor a Dios, nosotros debemos primero tener el temor hacia nuestro Dios, ese principio de la sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros con el ejemplo podamos enseñarle. Entonces, ese es el consejo, para que pueda desarrollarse en todos sus aspectos los niños, ¿no? Y que podamos tener en cuenta eh, no solamente lo espiritual, sino todos esos aspectos que mencionamos, ¿no? Físico, mental y espiritual. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo lo logramos, no? ¿Cuál fue el texto base de María para la enseñanza de Jesús? Si era, él estudiaba en casa con su madre, pero nosotros tenemos una variedad de textos en el Ministerio de Educación, en el área de comunicación, matemáticas, o sea, en todos los cursos tenemos muchos textos. Pero ¿cuál debería ser o cuál fue el texto base de la primera maestra de Jesús? Fue la Biblia. Saben, en el libro La Educación, en el capítulo 20, nos habla la importancia de esto y nos dice, si la mente se pone a la tarea de estudiar la Biblia para obtener información, mejorará la facultad de razonar. Sometida al estudio de las escrituras, la mente se ensanchará y adquirirá un equilibrio más uniforme. Ningún conocimiento es tan firme, consistente y vasto en sus alcances como el obtenido del estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia es el que no solamente nos vamos a informar, ¿no? De quién era Jesús, de las historias tan hermosas que están escritas allí, sino también ayuda a la facultad de razonar. Nosotros tuvimos la experiencia allí en el Colegio Vida Sana Redención, pues, que nos queda tiempito, les voy a mostrar un video cortito al final. Pusimos en práctica todos estos consejos, ¿no? Y en el colegio sacamos todos los textos que hablaban de, digamos, leyendas, cuentos, fábulas, historias que no edificaban la mente de los niños. Y empezamos a tomar a la Biblia como texto base. Entonces, si queríamos hacer comprensión lectora, tomábamos una historia de la Biblia y desarrollábamos las preguntas. Y pues allá en este colegio queda allá en Colombia, ¿no? Y todos los años tienen una prueba llamado ICFES. Y ellos, los niños que son evaluados a nivel nacional para poder medir el nivel académico de la institución,
Todos los años dan examen los niños que están en tercero de primaria, quinto de primaria, tercero de secundaria y quinto de secundaria también, ¿no? Entonces, esos grados. Entonces, nosotros estábamos un poquito preocupados porque dijimos, pues no tenemos los textos que todos los demás colegios estudian, ¿no? O leen, tenemos, si queríamos estudiar o poner un ejemplo, incluso en matemática tomábamos ejemplos de la Biblia, ¿no? Todo estaba relacionado con la Biblia. Y en los resultados, en la zona donde estábamos, llamado Fusagasugá, fue uno de los primeros colegios. Y la directora quedó y decía, alabado sea el nombre de Dios, porque nosotros quedamos mucho mejor que los otros colegios que tienen experiencia de 50, 70 años y nosotros solo teníamos en el colegio existía solamente 7 años, ¿no? Donde los estudiantes pues no eran numerosos, sino máximo de 10 a 12 estudiantes en cada aula, ¿no? Entonces, yo puedo dar fe de que todos estos consejos, que si nosotros tomamos la Biblia como el libro más importante para que los niños aprendan, van a tener resultados muy exitosos, ¿no? Y sobre todo, los niños van a desarrollar una capacidad mm, diferente a los demás niños, ¿no? Porque van a aprender de ejemplos que el Señor pone a través de los personajes de la Biblia. Nos sigue diciendo, ¿no? La palabra de Dios es el libro de texto más perfecto que exista en nuestro mundo. Sin embargo, en nuestros colegios y escuelas se han presentado para el estudio de nuestros alumnos libros producidos por la inteligencia humana. Y el libro de los libros, el que Dios ha dado a los hombres como guía infalible, ha sido desplazado a un lugar secundario. Y eso es muy triste, porque aún en colegios cristianos, pues la Biblia no es como el libro más importante, ¿no? Que los niños están ahí deseando leer, ¿no? Sino son otros libros. Y de hecho a los niños siempre les va a llamar la atención libros que tienen historias de mucha fantasía, ¿no? Eh, no es tan sencillo porque así como existe Dios, también está el enemigo, ¿no? Que está ahí atacando a los niños a través de la televisión, de los celulares, siempre están dando informaciones, historias, ¿no? Películas de cosas que son muy fantasiosas. Pero si nosotros los enfocamos en este texto perfecto, ¿no? Que tiene enseñanzas que van a edificar el carácter de los niños, nosotros vamos a tener niños felices, no solamente intelectualmente van a avanzar, ¿no? Van a tener conocimientos que realmente les van a servir en la vida, sino también van a ser felices. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer como padres, como maestros? Es ser imitadores del Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesús. Nos dice en el libro del Ministerio de Curación, en la página 102, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar, dice, a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Uno de los métodos más eficaces de Cristo es su ejemplo, ¿no? Cómo él trataba, ¿no? Entonces la educación que el Señor da, el ejemplo, es basado en el amor. Eh, Hay muchos métodos que nuestro Señor Jesús utilizó como maestro, porque nosotros sabemos que Jesús tuvo también sus estudiantes, sus alumnos, que eran sus discípulos, ¿verdad? Utilizó muchos métodos. Vamos a ver solamente 6 de ellos. Vamos a mencionarlos así eh, en resumen. Uno de los métodos que utilizó fue el método de la objetivación. Este método consiste en emplear objetos, elementos o cualquier otro material que se pueda tocar, que se pueda ver, es decir, que podamos percibir a través de nuestros sentidos. Él siempre utilizaba, ¿no? Estos ejemplos para que
se pueda entender el mensaje que se quiere dar, ¿no? Por ejemplo, el Sermón del Monte nos dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y nosotros conocemos muchos objetos que emiten luz, por ejemplo, una vela. Entonces nosotros podemos imaginar lo que Jesús estaba explicando, ¿no? Nos dice, ustedes son la sal de esta tierra y nosotros conocemos la sal, sentimos su sabor y sabemos de qué está hablando. Entonces, para que un niño pueda entender las lecciones que le queremos dar, es mejor, ¿no? Utilizar algo que ellos puedan ver, algo que ellos conocen, que puedan imaginar, ¿no? Eh, Podemos también utilizar, por ejemplo, si queremos enseñarles sobre cómo, si tenemos a Dios en el corazón, cómo puede ir transformando nuestra vida. Podemos utilizar el ejemplo de la metamorfosis, por ejemplo, de la mariposa, ¿no? Que primero es un huevito, luego se convierte en una oruga, luego está encerrada en una crisálida y luego es una hermosa mariposa, ¿no? Podemos utilizar muchos materiales. Este tipo de método es muy eficaz porque los niños no se olvidan fácilmente, se convierte en un aprendizaje significativo para ellos. ¿Por qué? Porque lo pueden ver, porque lo pueden tocar, conocen cómo es una mariposa, ¿no? Entonces, ese es el primer método. El siguiente método es el método de la ilustración. Dentro de este método, pues, está las parábolas, las historias que le contamos a los niños, que eso es lo que más les encanta a ellos, ¿no? Es un estímulo sensorial, ¿no? Pero a diferencia de la objetivación, que es que se puede tocar, que se puede ver, que se puede percibir con nuestros cinco sentidos, aquí no podemos verlo, digamos, cuando nos están contando la historia, lo que está sucediendo ahí presencialmente, pero este tipo de método de ilustración va a desarrollar en los niños lo que es la imaginación, ¿no? Mientras nosotros vamos contando, podemos utilizar quizás imágenes, algunos materiales, el niño va desarrollando su capacidad de imaginación y sobre todo, a través de lo que se le está contando, no solamente está desarrollando esa capacidad de imaginación, sino también está aprendiendo lecciones de la vida. Como por ejemplo, ¿no? Si el niño, la capacitación pasada habló sobre las adicciones, ¿no? Que a veces no es tan sencillo vencerlos. Y a través de una historia nosotros podemos motivar a los niños que sí podemos lograrlo, ¿no? Por ejemplo, en la historia que a ellos les encanta mucho, David y Goliat, ¿no? Si hay algo que para los niños es difícil, por ejemplo, despegarse del celular, ¿no? Véanlo como un gigante, ¿no? Como David siendo pequeño, Dios le dio esa fuerza para vencer eso que para él era imposible. Entonces, así como David, seguir el ejemplo, ¿no? Para que puedan vencer cosas que para ellos es muy difícil, ¿no? Y a través de estas historias de la Biblia, uno puede aprovechar para que los niños puedan fortalecer esos principios, ¿no? El principio de la fe, de poder confiar en que solo no lo va a poder lograr, sino es con Dios. Y que eso aprendan en la vida, eso les va a servir muchísimo en cualquier edad que ellos tengan, ¿no? Ya sea mientras ellos van creciendo, ellos van a fortalecer eso y eso les va a ayudar muchísimo para que puedan salir de diferentes dificultades, problemas que puedan tener. El siguiente método es el método de la comparación, ¿no? O sea, Jesús siempre utilizaba comparaciones de cosas reales, ¿no? De cosas que en ese tiempo o las personas que estaban escuchando conocían. Em, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante como a un granito de mostaza, ¿no? A la levadura, a un tesoro escondido, a un mercader en busca de perlas, ¿no? Entonces, para que los niños puedan entender, como anteriormente dijimos, siempre es bueno ilustrar, ¿no? Quizás queremos enseñarles sobre este tema, por ejemplo, que Jesús utilizó, ¿no? Que el reino de Dios lo compara con un tesoro escondido, ¿no? Entonces uno puede elaborar una cajita, así como ven en la imagen, ¿no? Y dentro de la cajita poner Dios, ¿no? Entonces ellos al abrir van a ver y van a decir, ah, el reino de los cielos es Dios, es Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros ya podemos empezar a vivir el reino de los cielos, aún estando aquí en la tierra, ¿no? Son lecciones que para ellos les va a quedar en su mente,
les va a ayudar y también ustedes aprovechan esta oportunidad para seguir conociendo a sus niños, ¿no? Para poder seguir viendo cuál es su interés, cómo es las actitudes frente a cada situación que se presenta, ¿no? El siguiente método es el método de la metáfora, ¿no? Que es similar a las anteriores, que es la comparación, pero en este caso es comparar algo que no podemos ver con algo que sí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, yo soy la puerta, ¿no? Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, ¿no? Y así nosotros conocemos una puerta, sabemos cómo es un pan, ¿no? Cómo es la luz, pero sin embargo nosotros no podemos ver a Jesús ni tocar, pero haciendo esas comparaciones podemos entender, podemos tener una idea de cómo es Jesús, ¿no? Y, y eso es lo que nuestro Señor Jesús hacía, ¿no? Entonces, eh, si quisiéramos enseñarles, por ejemplo, ¿no? De que Jesús es la puerta, ¿no? Hacia un lugar mucho mejor, hacia la solución, ¿no? Hacia la salvación. Entonces podemos abrir la puerta y quizás ahí dibujar la naturaleza, un lugar muy lindo, y así ellos van a entender mucho mejor, ¿no? Cómo Jesús se compara a una puerta, ¿no? Entonces, este tipo de método que Jesús utilizaba era muy eficaz y porque dice en la Biblia que no solamente lo entendían los adultos, sino también los niños podían entender. Entonces, esa sencillez en en sus enseñanzas hacía que las personas que escuchaban lo aprendían muy bien, ¿no? Las lecciones que él enseñaba. El siguiente método es el método de la experiencia de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana eh, ofrece un material muy valioso, ¿no? Para poder presentar las enseñanzas, en este caso las verdades, ¿no? Que nos muestra en la palabra de Dios, verdades que nos van a ayudar a edificar un carácter al agrado de nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, aquí es el buen samaritano, ¿no? Eh, y es algo cotidiano que pasaba allí, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Los viajes, ¿no? Y quizás los asaltos que ocurrían. Y cómo un verdadero cristiano se muestra no por lo que dice, sino por esa vida práctica, ¿no? De poder ayudar a los demás. Y yo tuve la oportunidad de poder ver eh, a los niños cómo a través de lo cotidiano ellos pueden aprender realmente lecciones para toda su vida. Por ejemplo, ¿no? Si se le decía al niño, no te subas a esa piedra porque te vas a caer y te vas a lastimar, ¿no? Es el consejo que se le da. Pero el niño en su curiosidad sube a la piedra y ¡pum! Y se cae. Entonces el papá en lugar de decir, pero yo te dije, no, debes de ser obediente, ¿no? Entonces no asimila qué realmente es la obediencia o cuál es el beneficio de la obediencia. Pero si nosotros aprovechamos eso que ocurrió y le decimos al niño, si ves, si tú eres obediente, vas a tener una consecuencia buena, vas a ser más feliz, pero si tú eres desobediente, vas a tener consecuencias tristes y tú decides, ¿no? Entonces, el niño, con cada cosa que le sucede en la vida, si nosotros aprovechamos esa situación y le explicamos el porqué de las cosas, entonces un niño razonablemente va a ir captando la importancia de ser obediente, ¿no? Y de qué es, digamos, las consecuencias que va a tener, ¿no? Porque no se puede evitar las consecuencias. Y eso es lo que Dios nos enseña. Entonces, a través de cada situación cotidiana, también, ¿no? Se puede aprovechar para poder enseñarles lecciones de vida a los niños. El, el siguiente método es el método del ABC de la educación. ¿Cuál es el ABC de la educación? Es decir, la base de la educación. En el libro, justamente la educación, en el capítulo 10 nos dice, hasta donde sea posible, colóquese al niño desde su más tierna edad en un ambiente que abra ante él este maravilloso libro de texto, donde pueda contemplar
las gloriosas escenas pintadas por el gran artista en las telas variables de los cielos, que se familiarice con las maravillas de la tierra y el mar, que observe los misterios revelados por las diversas estaciones y aprendan del Creador en todas sus obras. En otras palabras, el ABC de la educación es la agricultura. Créanme que este consejo o este método, si nosotros lo ponemos en práctica, ellos no solamente van eh, a aprender de una manera como hacen todos los niños, sino van a divertirse, van a eh, sentirse realmente completos, porque ellos están al contacto con la naturaleza, sienten que descubren el mundo. Nosotros allá en el colegio tenemos un taller que se llama agroecología. eh, en este curso, por decirlo así, ¿no? Ellos aprenden a sembrar, ¿no? Aprenden a poder estar en contacto con la tierra, con las plantas, a deshiervar, ¿no? Y cómo las plantas, la mala hierba se parece a la planta que es la verdadera, ¿no? Entonces se le va explicando, ¿no? A veces hay muchas cosas que parecen buenas, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, de cada cosa que ocurre, digamos, en la naturaleza, Dios nos da una enseñanza muy profunda. Y así como ven cosas tan hermosas, también ellos van a ver espinas, van a ver animales muy peligrosos, ¿no? Y ellos también van a ser conscientes de que así como existe Dios, también existe el enemigo. Y todas esas enseñanzas lo podemos aprender a través de la naturaleza, ¿no? Que es el otro segundo texto muy importante que el Señor nos ha dejado para nuestra enseñanza. Entonces, la agricultura, el estar en contacto con la naturaleza es muy importante en la educación de un niño. Y este consejo lo han tomado en cuenta muchas instituciones. Y una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial es el colegio que queda en Suiza, Colegio da Rosey. No es un colegio adventista, no es un colegio, digamos, cristiano netamente, ¿no? Pero ellos siguen ese consejo y el colegio lo han construido en medio de la naturaleza. Este colegio es uno de los colegios más caros a nivel mundial. Quiere decir que van hijos de personas que son adineradas, ¿no? Y en este colegio se les enseña a los niños a cuidar a los animales, estar en contacto con los animales, a poder también trabajar en lo que es la agricultura, ¿no? He conocido a muchos padres, ¿no? Que dicen, no, pero ¿por qué a mis hijos le tienen que poner, ¿no? Ensuciarse con la tierra, están viniendo a estudiar, ¿no? O sea, no valoran esta parte porque no han entendido, ¿no? Cuán importante es que desarrollen esta parte los niños porque les ayuda. El estar en contacto con la naturaleza les ayuda a estar en contacto con el Creador. Entonces, todo lo que ellos van a aprender allí, sembrando, moviendo la tierra, también son lecciones para su vida, lecciones positivas que van a aprender. Y aparte van desarrollando también el aspecto físico, ¿no? En este área de lo que es la agricultura. Y ellos son muy felices. Ellos ven que realmente cuando se siembra una semilla y crece y ellos llevan ese fruto a casa, ellos sienten que han logrado mucho, ¿no? Yo he visto la alegría de los niños, mamá, tengo una zanahoria, yo lo sembré y mire, es una alegría tan grande. Ellos son de esa manera, ellos aprenden de una manera muy feliz. Y bueno, eh, pues ya en conclusión, quisiera que podamos tener en cuenta esto, ¿no? Jesús cautivaba el corazón mediante la imaginación e ilustraba sus enseñanzas con admirable sencillez. No se necesita cosas tan complejas para que los niños puedan aprender, ¿no? Em, el poder aprender, digamos, por ejemplo, el curso que a muchos niños no les gusta, que son las matemáticas, ¿no? Y nosotros ahora estamos trabajando en Juli, que queda 1 hora del desaguadero. Y gracias a Dios nosotros anhelamos poner en práctica todos estos consejos y lo hemos iniciado el año pasado, ¿no? O sea, de tener, digamos, un sistema de educación igual que a todos los colegios.
a ser diferente, ¿no? A poder seguir estos consejos. Así que con ellos empezamos lo que son las exposiciones de la naturaleza, de los 8 remedios naturales, de cómo cuidar nuestra salud, ¿no? Empezamos con esa parte y ellos lograron ir a exponer a otro colegio y vimos cómo ellos, nosotros, nuestra intención era que aprendieran, ¿no? Que aprendieran a cuidar su cuerpo, a poder entender, ¿no? Cuán importante es la salud. Pero al hacer eso, el Señor también desarrolló muchas capacidades, como la capacidad de poder expresarse frente a los demás. Al principio, generalmente los niños que viven, digamos, allí en esa zona son muy tímidos, ¿no? Pero cuando terminamos esa presentación, ellos nos decían, "No, profesor, ya puedo ser un profesor, ya no me da miedo explicar, ¿no? El poder leer, el poder explicar algo, ¿no? Que tienen en su mente esa capacidad y solamente el Señor lo logra si nosotros seguimos sus consejos. Y bueno, en la siguiente, en la siguiente diapositiva, bueno, que ya vamos a ver un corto video, pero bueno, vamos a leer la siguiente conclusión y última. Si deseamos alcanzar el éxito en el área de la educación, debemos familiarizarnos con los métodos del maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesús, y aplicarlos en nuestra labor como padres y maestros. Si nosotros ponemos en práctica todos estos consejos, vamos a tener éxito en la educación de los niños. Y ellos van a ser niños no solamente exitosos, ¿no? Como les dije, sino niños felices, porque van a tener a Dios en su corazón, porque la literatura, la lectura, todo lo que, digamos, esté en su entorno, si va a estar relacionado con Dios, ellos lo van a interiorizar y va a formar parte de sus principios, de su carácter. Y eso es lo que nosotros deseamos para los niños, ¿no? Por eso dice, adopta un niño y cambia su mundo. Y eso es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Que sucediera en cada niño, que ellos puedan ser niños felices, que ellos puedan realmente tener la oportunidad de alcanzar la salvación y nosotros podamos ser un medio para ello. Y bueno, me gustaría que puedan ver el siguiente video, que es muy cortito, no se preocupen, no es largo. Para poder complementar la educación de los niños, también hay que tener en cuenta, ¿no? En dónde estamos poniendo a los niños en el colegio, ¿no? Ver el colegio, digamos, como algo también tan importante para su desarrollo en todos los aspectos y así puedan ellos llegar a ser exitosos en la vida. Entonces, el colegio también en el cual matriculan es muy importante, ¿no? Y ojalá si fuera un colegio cristiano, donde puedan tener esos, los principios que le van a ayudar a los niños a crecer en ese aspecto también, sería de mucha bendición. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Gracias por su atención.